Gracias por la espera al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, a quien saludamos aquí en OMC Noticias. Buen día, don Rodrigo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Orlando. Grato saludarte siempre y grato estar en tus micrófonos. No sé si felicitarlo por el encargo que le han hecho el Comité Empresarial Ecuatoriano frente a la situación que vive el país, ¿no? En términos económicos y a decisiones de un presidente como las que tomó frente a Colombia, cuya situación, sin duda que en el tiempo la vamos a conocer en cuanto a las repercusiones para el trabajo, para los ingresos, para la generación de recursos que el país requiere. A ver, asumo como felicitaciones. Es un reto muy grande, es una gran responsabilidad también. Y el tema del momento político del Ecuador, pues básicamente ha sido la historia que hemos vivido. Usualmente estamos con alguna crisis de algún tipo, algún inconveniente, y más bien lo que hay que hacer, y creo que es el gran reto del sector empresarial, es definir ya más bien líneas claras de rumbo en mares turbulentos. Más allá de las decisiones gubernamentales, más allá de las situaciones climáticas, más allá de las guerras internacionales, porque de todo tenemos, pues saber que somos resilientes, saber cuáles son nuestras herramientas para mejorar nuestros parámetros de competitividad y en función de estas poder seguir avanzando, seguir creciendo y seguir demostrándole tanto al Ecuador como al mundo, porque también hay un trabajo hacia adentro, de que nuestra capacidad productiva es sólida, está demostrada y que seguiremos creciendo hacia afuera y sosteniendo los temas al interno. Qué oportuno que usted reflexione de esta manera, licenciado Gómez, teniendo en cuenta que ha sido el sector empresarial que en los últimos años, el anterior y el actual, está poniendo los renglones de ingresos de divisas que el país requiere. Ya no somos país petrolero, ha decaído la producción petrolera y hoy es el sector empresarial justamente quien está a nivel de sus exportaciones, de la producción interna, eh, generando los recursos, los puestos de trabajo que el país demanda. Pues así es, el sector empresarial siempre ha sido el que mayoritariamente ha puesto los puestos de empleo, pero también hay que reconocer que tenemos algunos temas en materia laboral, que tenemos algunos temas en materia normativa, y sobre eso es lo que hay que trabajar. Y como me decía algún momento alguien, a pesar de todas las normas que tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que la visión va por esa línea. Es cómo seguir empujando el desarrollo del país desde lo privado, para lo privado, pagando los impuestos que corresponden. El Ecuador en este tema acaba de salir hace unos días una nota de prensa hace una semana y media más o menos, que la presión tributaria del país es la más alta de América Latina, pero que la presión tributaria directa e indirecta superaba el 35%. Luego sale un análisis semanal de los consultores Spurrier Burneo y nos dicen que estamos en el récord de la presión tributaria más alta con el 21.7, pero esa es la presión tributaria directa. Cuando vemos casos como el del Perú, no me gusta un ejemplo porque es un país que liberó muchísimo su economía en los años 90, tiene una presión tributaria de aproximadamente el 16-17%, y es un país que sigue empujando para adelante con todas las crisis políticas que ha podido tener, porque si nosotros creíamos que éramos los que liderábamos las crisis políticas, Perú nos da largo. Está en un proceso electoral, nosotros también, pero allá la economía se separó de la parte política y creo que ese es un gran ejemplo de cómo se deben llevar las cosas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es ver cómo reforzamos esa separación de la política con la economía, y si en el camino podemos reformar alguna que otra norma que complica la actividad productiva, que resta competitividad, pues ese es el camino que debemos asumir y llevar. Mire usted cuánta importancia
de este diálogo, don Rodrigo, teniendo en cuenta que el presidente de la República, que ha viajado por varios países tratando de atraer inversión extranjera, la inversión extranjera se nos salta, ¿no? Va a Colombia y va a Perú, y usted está dando razones para que vaya a Perú y no se quede aquí en el Ecuador por la presión tributaria que se tiene en nuestro país en relación con Perú. 16% a 21, 31% es sumamente alto, sin contabilizar el tema del Código Laboral que data de hace 80 años, que es también otro factor, así como también el SID, el impuesto a la salida de divisas, que es otro factor que también hay que replantearse para traer inversión foránea, ¿verdad? Ahora, en Perú las cosas se dan por esa estabilidad jurídica que también tienen en Perú y por un gerente del Banco Central del Ecuador que también le da independencia al manejo de los recursos que administra el Banco Central. Aquí no deberíamos tener Banco Central porque no generamos moneda propia. Sin embargo, un gobierno que dilapidó más de 2.600 millones de dólares en función del sistema Sucre, por el cual ahora está preso en Estados Unidos Alex Saab. A ver, yo creo que el tener o no tener Banco Central tiene unas condiciones que van más allá de eso. El Banco Central tiene muy buenos trabajos de estudios, muy buenas evaluaciones, creo que es una entidad técnica. Sí, nosotros no tenemos moneda propia y creo que ha sido una gran herramienta para el país. O sea, a diferencia de lo que muchos políticos dicen, es que hemos perdido la soberanía porque no tenemos moneda. El no tener moneda propia nos ha quitado la posibilidad de hacer devaluaciones políticas o tomar decisiones políticas sobre la economía ya en términos monetarios. Y eso lo veo más bien positivo. Gobiernos más allá de la tendencia política, el populismo se ha arraigado mucho en el Ecuador por muchísimas décadas. Y no solamente hablo de ese periodo de 10 años. Entonces creo que más bien eso nos da una herramienta para tener algo de previsibilidad económica. Pero claro, esa previsibilidad económica tiene que venir acompañada de otros factores. El Estado ecuatoriano ha podido recaudar por efectos del impuesto al IVA, por efecto de los impuestos adicionales que se pusieron en el 24, ha podido recaudar algo más por el tema de la reducción de subsidios a combustibles, que fue una decisión altamente acertada, nunca podré oponerme a ello, pero ese dinero se está yendo en parte a pago de deuda y en parte a otras obligaciones. Entonces lo que nos está faltando es ver cómo reorganizamos la estructura fiscal del Ecuador, porque no es solamente ver cuánto más le sacamos al privado, también tiene que ver cómo se reajusta al interno, y no es solamente el cuento de que ya los hemos escuchado, es que no podemos votar a los maestros, a los profesores, a los policías. El tema es cómo volver más eficiente al Estado. Y en esa eficiencia del Estado entendemos que hay una estructura al interno compleja, pero ese es uno de los grandes retos que tienen los gobernantes. No solamente el actual presidente, sino la vivió el anterior presidente Lasso, y creo que algo se pudo avanzar con el presidente Moreno en su momento. O sea, no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí va a haber que tomar decisiones sobre algunos aspectos que conlleven. El tema de las empresas públicas, por ejemplo, sí va a haber que resolverlo. El tema de la inversión en materia, tú has mencionado, petrolera. Si se puede hacer inversión en materia energética o en materia de telecomunicaciones, que es un sector estratégico, ¿por qué nos estamos limitando a hacer esa inversión en materia petrolera? ¿Por qué en una ley cero apagones 2.0 limitamos a 10 megas cuando pudimos haber limitado a 100? Es un cero más. Hagamos una reforma puntual al artículo que limita la inversión para generación eléctrica de 10 a 100 y démosle certezas al inversionista con respecto a los precios y hagamos un trabajo al interno. Y perdón que me enfoque un poquito en electricidad, pero fue un tema que fue materia de mucha discusión.
así como se transparentó el subsidio al diésel. Y yo estoy consciente de los impactos porque soy ciudadano, porque pago el diésel, porque tengo mi tractor, porque pago mi luz, por esas razones. Pero tenemos que transparentar cuánto es la generación eléctrica, la transmisión, la distribución eléctrica, cuánto está costando realmente el kilovatio en la casa, en los hogares, en las industrias, en los comercios, para sobre eso también ir acomodando y arreglando la economía. Porque si bien está bien que hay que eliminar el subsidio, hasta que va al Estado, se tiene que devolver de alguna manera al privado a través de mejores servicios, mejores redes. Ahorita se están haciendo mantenimientos. Qué bueno. El clima es variable. Y es una realidad, no es que es ni bueno ni malo, es la realidad nada más. Así es. En torno al levantamiento de la tasa arancelaria impuesta a Colombia, que fue del 30 al 50 y luego al 100%, ¿tiene usted ya el manejo del impacto que esto ha significado, no solamente para la cadena, ¿verdad?, que se utiliza en cuanto a la movilización de la mercadería, sino el propio impacto a las empresas y al consumidor final de los productos que se traían de Colombia? ¿O ha habido un cierto desabastecimiento en algunas áreas esperando a ver que esto ocurra? A ver, se dio desabastecimiento en varios productos en materia agraria, por ejemplo, en productos veterinarios, se dio desabastecimiento o una reducción del abastecimiento en insumos, en cosméticos y demás. Creemos firmemente, y lo hemos dicho, que la eliminación de la tasa es lo más adecuado que tenemos. Es maravilloso haber eliminado la tasa aduanera. Y más bien lo que hay que hacer ahora es ver cómo recuperar los lazos comerciales, porque las relaciones bilaterales entre países vecinos son necesarias, son importantes, porque cuando vemos la parte económica, vemos las partes macrofiscales, es que verás, tenemos tantos millones de dólares en arroz, tenemos tantos millones de dólares en palma, en insumos, en genética de aves. Esa es una parte de la cara de la moneda que te aparece en las estadísticas y que se hablan en los grandes discursos. Pero de ahí no hay que quitar la vista a que las economías de las fronteras se vieron altamente afectadas. Las almaceneras que ya no tenían que contratar estibadores, los comedores, las tiendas, toda esa economía menuda, donde se hablan de 5,000 puestos de empleo, donde se hablan de un sinnúmero de temas que también se tienen que ir recuperando de a poco. Algunos se recuperarán plenamente, otros tomará más tiempo, y otros, lamentablemente, de experiencias vividas, no se recuperarán. Y eso hay que también tenerlo claro. Y es lamentable. Y si es que el número que ha dado la Cámara Binacional de 5,000 puestos de empleo son realmente los que se perdieron, la pregunta es, ¿a dónde fueron estas 5,000 personas que atrás de ellas tienen 5,000 familias de todo tipo? Porque no podemos desconocer que atrás de cada dólar, atrás de cada producto, atrás de cada acción económica, hay familias, hay personas. Y ese es un tema que es fundamental. Hay que esperar que el ganador de la primera vuelta ratifique en la segunda vuelta para que esta situación continúe. Bueno, el tema de la tasa arancelaria, y regresemos al ejemplo Perú, los temas políticos, quién gana, quién pierde, ese es un tema político. La economía nada tiene que ver con el color de la camiseta de quien gana una elección. La tienda sigue trabajando, el banano, el cacao, el atún, en lo que son productos de exportación, el brócoli, y para coger, banano está más amarillo, el cacao está más, ya más café, pensándolo en chocolate, el brócoli más verde, da igual en la parte política.
Los colores de la economía son la subsistencia, son el desarrollo, son el crecimiento. Esos son los colores que a nosotros como empresarios nos preocupan, nos importan y son la creación de empleo. El resto es política, pues eso es más transitorio que el clima. Totalmente de acuerdo, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, le agradezco su comparecencia aquí y siempre es claro y aportante al crecimiento del conocimiento del país, de la economía, de la política, de nuestros oyentes y asistentes a las redes sociales que nos siguen y que está creciendo gracias a intervenciones como la suya, don Rodrigo. Muy gentil, buen día. Muy buenos días, Orlando, un excelente día y siempre para adelante, como dicen en Colombia. Éxito en sus gestiones, tanto en la Cámara de Agricultura cuanto en la Cámara Empresarial. Un abrazo y siempre esta ventana Gracias, para usted abierta. gracias, un fuerte abrazo. Buen día, 7:49. Le agradecemos una vez más al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en Diálogo aquí en OMC Noticias. Qué bueno que se haya levantado la tasa arancelaria que se aplicaba a Colombia. Eso va a reactivar, de verdad que pronto, la economía en el sector fronterizo, allá en todo lo que es la inmediación del puente Rumichaca. Gracias por su atención. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana, si Dios lo permite.